No. Ujú. Oggi un budí. Por supuesto, como debe ser. Bueno, digamos. Bueno, les damos la bienvenida a nuestros amigos que, como en todas las actividades que planificamos desde el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario y desde ASAEC, los convocamos y gentilmente acceden para participar. En esta tarde muy especial que vamos a trabajar, vamos a conocer una gran pieza documental que ya hemos visionado y vamos a hablar un poquito sobre esta maravillosa obra. Vamos a recordarles que hoy nos encontramos reunidos porque el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario y ASAEC se unen para reflexionar sobre la eliminación de la violencia de género. La campaña Únete, que ha establecido la Organización de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres, propone 16 días de reflexión, iniciando ese periodo el 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y extendiéndose hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hemos tomado esta fecha intermedia para dar inicio al mes de diciembre con una acción desde la que proponemos reflexionar justamente acerca de las violencias de género. Esta propuesta tiende a tomar conciencia, a promover, a compartir, a ampliar conocimientos, a poder pensar algunas pautas de innovación y, por supuesto, para colaborar con la erradicación de la violencia de género. Nos encontramos, como en todas nuestras actividades conjuntas, con el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Macía, con Olga Corna, que es la presidenta de ASAEC. Contamos siempre con la colaboración de Sofía Macía, que es nuestro brazo hospedador, es la persona quien desde el punto de vista técnico y tecnológico hace posible estos encuentros. Y quien les habla, Viviana Boccolini, coordinadora de programas de ASAEC. Para dar inicio a esta actividad, le pedimos a nuestro vicerrector que haga la apertura formal de la jornada. Bueno, gracias Vivi, como siempre, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. En este caso, Gisela, Anaí, un gusto que compartamos esta tarde, aparte de lo que ya compartimos en la universidad. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos también en este día tan particular de estas jornadas que se vienen realizando y que, bueno, no queríamos estar ausentes en esta necesidad que tenemos de seguir trabajando el hecho de cambiar un poco todos los días la conciencia social. Así que, bueno, sean bienvenidos, muchísimas gracias y seguramente disfrutaremos de una hora de trabajo donde, como digo siempre, nos nutriremos de información que nos darán bien para una construcción necesaria de un futuro mejor para todos. Gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, Darío. Hoy nos acompaña puntualmente Daniel Arsenault, que es el secretario político de la Embajada de Canadá. Le vamos a pedir a Olga que haga la presentación formal de la actividad y posteriormente le pediremos a Daniel que nos dirija unas palabras. Adelante, Olga. Bueno, muchísimas gracias, Vivi. Gracias, Daniel. Gracias, Darío, como siempre, por acompañarnos. Para saber puntualmente y personalmente, para mí es un gusto hoy poder compartir con ustedes a dos jóvenes maravillosas realizadoras y organizadoras de contenidos multimediales en nuestra universidad. Ellas son Anaí Lobato y Gisela Moreno. Anaí Lobato es magíster en comunicación digital, interactiva y licenciada en comunicación social por nuestra universidad. Es coordinadora de contenidos de multimedia y guionista transmedia y audiovisual de la Dirección de Comunicación Multimedial, que es
un espacio en nuestra universidad que genera estas producciones fantásticas que tocan temas que desde otro lugar no se tocan. Lo interesante de esta dirección es que abrevan de la problemática general para poner en imágenes lo que las palabras a veces no logran comentar o analizar. Anaí también es miembro de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia. Gisela Moreno, es docente en la licenciatura de Comunicación Social y en el profesorado en Comunicación Educativa. Es coordinadora de comunicación en la Maestría de Comunicación Digital Interactiva y es la productora de contenidos de la multiplataforma de la Dirección de Comunicación Multimedia. Es fantástico poder tener jóvenes mujeres dentro de un programa de ASAEC que tuvo la posibilidad de financiar a través de un fondo llamado Fondo Canadá esta propuesta. Porque convengamos que nosotros tenemos gente muy creativa, gente que tiene mucha disponibilidad y creatividad, más allá de volver a decirlo, y además de posibilidades de experimentar, como hacen en otros países, sobre nuevas formas para contar lo que ocurre, pero a veces no tenemos demasiados recursos. Debo hacer esta aclaración porque en realidad la Universidad Nacional de Rosario es una de las primeras universidades que ha colocado en esta instancia de una dirección de comunicación multimedia la posibilidad de que estos temas tan álgidos a veces, tan comprometidos, puedan llegar a todo el público de una manera clara y de alguna manera pudiendo poner en términos sencillos lo que la sociedad tiene como a veces invisibilizado. Así que para mí, no solo porque las conozco, sino porque tenemos muchos años de contacto y este crecimiento a nosotros nos enorgullece, que ellas hayan sido, junto a otro grupo enorme que tiene esa dirección, también de creativos, quienes hayan podido poner este documental en ruta y generar todo lo que ustedes van a ver hoy y van a comentarles, realmente es para nosotros un orgullo. ASAEC les agradece la visita y realmente para nosotros un placer enorme, desde el más profundo afecto. Gracias. Muchas gracias, Olguet. Comentarles que también en el auditorio contamos con la presencia de Beatriz Ventura, que es la agregada cultural de la Embajada de Canadá. Es decir, hoy estamos muy acompañados. Por supuesto que esta actividad está auspiciada por la Embajada de Canadá. Y para esta jornada tan especial, recordarles que vamos a trabajar, vamos a analizar a través de los relatos de Anaí y de Gisela, nos van a comentar respecto de la narrativa visual de Mujeres en Venta, que muestra las historias silenciadas de quienes padecen la trata de personas y las redes que interactúan en ello. Pero antes de dar paso a todo lo que Gisela y Anaí han pensado compartir con nosotros, le pedimos a Daniel Arsenault si quiere dirigir unas palabras a este auditorio. Muy buenas tardes, muchas gracias Vivi y Olga, vicerrector, siempre un gran gusto de estar con ustedes, a ASAEC, a los miembros, a los y las canadistas, gracias por estar con nosotros. Quiero agregar un poco el agradecimiento y las felicidades para Gisela y Anaí para una obra tan interesante que toca un tema complicado, que representa para muchos lugares un tabú, un tema que no se discuta, pero lo que mostraron, y como bien lo dijo Olga, esa predisposición a tomar un riesgo y a presentar un tema que no es fácil. Y les felicito, porque yo tengo un hijo también que está en la universidad y le voy a estar hablando del bonito trabajo que los y las universitarios están haciendo, y creo que es un ejemplo de realmente lo que estamos buscando aquí en Argentina, es asociarse con personas que están dispuestas a tomar riesgos y hablar de temas difíciles.
y lo hacen de una forma tan conmovedora que es un espacio corto, la película, el documental más bien, pero sí nos permite entender una problemática muy profunda. Bien, como lo dijiste, Vivi, estamos en esa campaña de 16 días que trata de aumentar la concientización sobre, la violencia, no solamente la violencia contra mujeres, pero todas las formas de violencia. Y agradecemos mucho que ASAEC se ha unido a ese esfuerzo y estamos tan orgullosos del hecho de que ese documental fue financiado por el Fondo Canadá aquí en Argentina. Y ese Fondo Canadá trata de dar un apoyo que sea pequeño, pero que sea allá para ayudar a la gente de crear espacios para sus voces, y creo que realmente logramos esa meta con ese documental. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de estar en Mar del Plata y me di cuenta que hay una riqueza tan importante de cineastas, y me fijé también que había muchas películas de Argentina, de jóvenes, de guionistas, de cineastas jóvenes, y espero que ese documental un día podrá presentarse en esos formatos tan grandes para concientizar un público que seguramente tiene un interés en saber más y ver cómo podemos hacer un cambio y generar esa concientización. Entonces, agradezco mucho a la SAEC, agradezco mucho a los que están participando hoy en esa discusión. Esa noche es una noche importante en la programación que Canadá quiera apoyar aquí en Argentina durante la campaña de 16 días. Vamos a tener y hemos tenido una campaña muy activa en los medios sociales. Espero que los que tal vez no están siguiéndonos, que nos vayan siguiendo en los medios sociales, porque tratamos de trasladar ciertos mensajes cada día de los 16 días de la campaña. Y vamos a tener una presentación también la próxima semana de una película, un documental que se ha hecho en Canadá, que también toca un tema bastante importante sobre, digamos, la toma de los derechos de las mujeres en cuanto a querer ser más independientes y evitar situaciones de violencia doméstica. Entonces, les invito también a participar en esa programación. Sin más, otra vez, gracias por la oportunidad de compartir unos pensamientos. Reconozco y agradezco el apoyo de Beatriz y Ventura y de todo nuestro equipo en la embajada. Y pues tengo muchas ganas de compartir y escuchar las opiniones y la práctica que vamos a tener en los próximos momentos. Entonces, muchas gracias. Y otra vez, Ana y Gisela, felicidades por su trabajo. Muchas gracias, Daniel. Muy, muy oportuno todos tus comentarios que enmarcan la jornada de esta tarde. Bueno, sin más, ¿qué te parece, Olguet, si le damos paso a Anaí y Gisela? Perfecto, sí, claro. Muchachitas, todo de ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias por todas las palabras de recibimiento que recibimos de parte de Daniel, de Olga, de Vivi, de Héctor también. Estamos muy contentas con Anaí de estar participando en esta jornada, en este espacio. Para nosotras también es realmente un honor, un gusto poder compartir el resultado de este trabajo colectivo, que como mencionaba Olga, es el trabajo del equipo de la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario. Estamos aquí a modo de representantes con Anaí, un trabajo interdisciplinario con nuestro equipo y que llevó mucho tiempo, en el cual nos comprometimos muy fuertemente. Y hoy vamos a compartir un poco el esquema del proyecto Transmedia. Sé que estuvieron viendo material audiovisual, el documental audiovisual, pero vamos a hacer un recorrido un poquito más amplio para dar cuenta de un proyecto que estuvo pensado para contarse a través de muchos medios, con muchas plataformas, relatos que circularon por distintas plataformas en distintos soportes, así que un poco la idea de esta presentación es que podamos llevar una idea más acabada del proyecto también. Me sumo a los agradecimientos de Gisela, también decirles que estamos muy honradas por la invitación a participar en este evento y esperemos estar a la altura de las circunstancias porque la presentación que nos hicieron fue realmente maravillosa. Voy a compartir pantalla porque tenemos una presentación armada para acompañar esta charla.
Voy a poner pantalla completa y me dicen si están viendo correctamente. ¿Me confirman? Por ahí Está Ani perfecto. sigue en modo Exacto. de edición. Ah, bien, entonces vamos de nuevo, porque hay algo que no nos toca. Ahora sí. sí. Estamos en pantalla completa. Perfecto. Entonces, como les contaba Gisela, la propuesta del encuentro de hoy, de esta tardecita, de esta noche, es que podamos contarles cómo hicimos esta producción que se titula Mujeres en Venta. Entendemos que muchos de los que están conectados hoy acá estuvieron visualizando Historias Silenciadas, que es el documental para televisión, el documental audiovisual que forma parte de este proyecto, pero que en realidad este no es un documental tradicional, tiene otras características, es un documental transmedia, así que un poco lo que les queremos compartir hoy es cómo hicimos ese proceso de investigación, ese proceso creativo, cómo fue que fuimos encontrando las historias que queríamos contar en este proyecto documental, y por qué elegimos el formato transmedia para abordar una temática que, como bien decía en el principio de la charla, es una temática muy compleja, y que se puede abordar desde múltiples dimensiones. El proyecto documental tiene por título Mujeres en Venta, y tiene como una suerte de lema, una suerte de bajada, trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina, que es un poco la delimitación temática que utilizamos para esta investigación en particular. Tenemos que contarles o contextualizar también esta producción en relación a otros proyectos que venimos desarrollando en la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario. Mujeres en Venta forma parte de una serie de proyectos documentales que venimos desarrollando desde el año 2008. Es una serie que se llama Documedia, comienza con formatos multimediales, porque era lo que podíamos hacer en ese momento de desarrollo del ecosistema de los medios digitales, y de a poquito se va transformando conjuntamente con la aparición de nuevos medios y nuevas posibilidades narrativas hacia el periodismo transmedia. Las primeras producciones que hicimos tuvieron que ver con investigar temáticas locales, muy necesarias y pertinentes para la ciudad de Rosario y para la audiencia que nosotros pensábamos para esta serie de proyectos. Un desarrollo de contenidos o de producciones donde trabajamos temáticas como la problemática ambiental, la problemática de los humedales, la problemática del narcotráfico, y este proyecto en particular, Mujeres en Venta, donde abordamos la trata de personas con fines de explotación sexual, ya nos permitió dar el salto del periodismo multimedia al periodismo transmedia, que tiene otras características que ya les contaremos en breve. La propuesta... Añadir, Ani, que como mencionaba Olga hace un ratito al comienzo, uno de los objetivos de este tipo de trabajos, de toda la serie de documedia que está presentando en ahí, es visibilizar problemáticas que consideramos muy urgentes para debatir en nuestras comunidades, y estos primeros desarrollos, los primeros documedia que desarrollamos, tenían una impronta mucho más local, de problemáticas locales sobre nuestra comunidad, pero con Mujeres en Venta comenzamos a trabajar una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Abordando el fenómeno desde la escena nacional, tratando de hacer un recorrido en cuanto a la producción, a nuestro recorrido de producción por distintas provincias del país, porque bueno, la temática lo requería, ¿no? Es una temática suficientemente compleja que en su trama va involucrando diferentes estadios, lo vamos a ir viendo cuando analicemos temáticamente el proyecto, pero ahí hicimos el salto a trabajar por primera vez en la escena nacional con un desarrollo de estas características. Y en el caso de las producciones de Documedia estamos pensando en generar contenido periodístico sobre temáticas socialmente importantes, socialmente relevantes, sobre las cuales pensamos que la universidad tiene mucho para aportar, y que en general vemos que en los medios tradicionales no se tratan con suficiente profundidad. Así que la propuesta de Documedia es poder abordar esos temas, aprovechando el potencial de innovar desde lo narrativo y de innovar con la incorporación de nuevas tecnologías para contar este tipo de historias. ¿Por qué Mujeres en Venta es un proyecto transmedia? Ustedes vieron Historias Silenciadas, que es un documental para televisión. Pero no es el único formato, no es la única plataforma en la que contamos o en la que desarrollamos la historia. En realidad, Mujeres en Venta es un universo narrativo que cuenta las historias de
algunas protagonistas que narran en primera persona la situación que les tocó vivir, después de haber podido salir o escapar de una trama de trata de personas con fines de explotación sexual. Hay un montón de voces de referentes, de organizaciones, de especialistas en la temática que nos ayudan a comprender esa situación que vivieron esas mujeres. Tenemos un montón de dimensiones desde donde estamos analizando o contando esa trama narrativa, y lo hacemos a través de una multiplicidad de formatos, una multiplicidad de canales o de plataformas mediáticas, que nos permiten conectar con públicos distintos, que nos permiten contar diferentes elementos de la historia en cada una de esas plataformas. Para las narrativas transmedia es fundamental que cada medio o cada plataforma que agregamos a la narrativa pueda hacer un aporte específico, una contribución valiosa a ese desarrollo que estamos haciendo. Y en ese sentido no se trata de repetir contenido ni de adaptar contenido, sino de que cada plataforma nueva nos agregue datos o nos agregue información a este desarrollo narrativo que estamos haciendo. Y tiene además algunas instancias participativas. Entiende que las audiencias tienen un lugar mucho más activo en el proceso de comunicación, y por lo tanto las invita a participar, muchas veces aportando información, aportando datos y dejando alguna huella en este proceso del desarrollo narrativo de los proyectos transmedia, y en este caso en particular, de Mujeres en Venta, que es el que les estamos compartiendo hoy. ¿Cómo comenzamos la investigación? Acá yo les venía relatando que nosotros en el espacio de Documedia hicimos algunas investigaciones anteriores. Una de ellas fue una investigación sobre el avance del narcotráfico en la ciudad de Rosario, año 2012-2013. Nos permitió ganar un premio muy importante, que es el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, con esa investigación. Y asociado al delito del narcotráfico, nosotros veníamos viendo que aparecía el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual. Hasta acá veníamos trabajando, como les contaba Gisela, con temáticas locales que investigábamos en la ciudad de Rosario, y en principio cuando decidimos abordar la temática de la trata con fines de explotación sexual, entendíamos que la mirada iba a ser similar a la que habíamos aplicado en proyectos anteriores. Entonces comenzamos a investigar en Rosario, pero enseguida nos dimos cuenta de que la trata con fines de explotación sexual, como delito, tiene una serie de características que nos obligaban a salir de la ciudad de Rosario. Rosario es una ciudad que funciona como ciudad de captación y de explotación de mujeres, pero donde empiezan a intervenir redes que necesariamente trasladan a las víctimas hacia otros lugares. Entonces, teníamos que salir del abordaje local, del abordaje de la ciudad, para ampliar un poquito el mapa. A la provincia de Santa Fe al principio, a la República Argentina, con una intención de delimitar al menos lo que nosotros podíamos alcanzar en términos de investigación y en términos de el relato que queríamos desarrollar. ¿Cómo abordamos la temática de la trata de personas? Pensamos que había una serie de dimensiones diferentes desde las cuales abordar la problemática, y empezamos a hacer esta investigación, en primer lugar, haciendo muchísimas entrevistas. Estuvimos varios meses haciendo entrevistas a referentes que desde organizaciones nacionales, gubernamentales y no gubernamentales estaban trabajando con la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual. Hicimos muchas entrevistas, pero la verdad es que recién cuando pudimos dar con el primer testimonio de una mujer que atravesó todos el infierno que significa ser explotada sexualmente por una red de trata, y pudo salir o pudo escapar del horror, recién cuando pudimos dar con ese primer testimonio, entendimos, en el marco de la investigación que estábamos haciendo, que teníamos un documental, que teníamos una historia para contar. Y ese primer testimonio nos fue habilitando otras historias con las cuales fuimos componiendo la propuesta narrativa de Mujeres en Venta. Y también, bueno, decir en ese punto en particular que en nuestra búsqueda y en esa serie de entrevistas que realizábamos en principio con organismos, con referentes, con investigadores, con responsables de distintos espacios del Estado que habían sido parte de la formulación de una ley que en ese momento era muy reciente, la ley de trata de personas, que tipificaba un nuevo delito en Argentina, pero que era muy reciente, y en esa búsqueda nosotros también nos planteamos, ¿no? cuáles eran los modos de trabajo que íbamos a tener vinculados a los objetivos de nuestro proyecto. Entonces,
en la búsqueda de tener contacto con víctimas, con personas que efectivamente hayan atravesado estas instancias de explotación sexual, no queríamos ser un eslabón más de revictimización de esas personas, de ninguna manera. Entonces, estábamos trabajando con casos que fueran antiguos, donde esas víctimas hayan hecho un proceso en algunos casos legal, de poder denunciar, en otros casos de un proceso personal, de restitución, de volver a su composición de sujeto, ¿no? Entonces, no queríamos, digamos, trabajar con víctimas que estuvieran atravesando un proceso reciente, porque entendíamos que eso las exponía a una situación de revictimización en la que nosotros no queríamos ciertamente tener participación. Entonces, eso hizo que llegar a esos testimonios demorara tiempo, que toda nuestra investigación tuviera un proceso que fue muy extenso en la temporalidad, pero bueno, que nos permitió ir por el camino que queríamos transitar para poder elaborar un proyecto de estas características. Trabajamos entonces con una serie de reportajes en profundidad, a la que sumamos algunas técnicas de periodismo de datos para aportar información y contexto a esas historias que estamos narrando como parte del universo transmedia de Mujeres en Venta. Un conjunto de testimonios y saberes a los que sumamos la legislación argentina, que por sus características también nos daba una estructura narrativa interesante para abordar la temática de mujeres en venta. Como les decía, hicimos muchísimas entrevistas con miembros de diferentes organizaciones y personas especializadas que tenían un saber para compartir en relación a la temática de la trata de personas con fines de explotación sexual, pero recién entendimos que teníamos un documental para contar, un relato para compartir, cuando pudimos encontrarnos con los testimonios o con las historias de vida de estas víctimas y de sus familiares, que son las que nos aportan en primera persona cómo operan estas redes de trata de personas y cuáles son las diferentes instancias por las que las víctimas van pasando en este tipo de delitos. Y nos encontramos con las voces muy valientes de personas protagonistas de nuestro documental, como Elizabeth, como Vanessa y como Zulma, que son nuestras tres protagonistas que aportan este relato en primera persona. Y una de las cosas que nosotros nos preguntábamos cuando empezamos a desarrollar la investigación y a pensar en los posibles formatos narrativos, era cómo íbamos a abordar estos testimonios, con qué lenguajes, o hasta dónde iban a estar dispuestas estas mujeres protagonistas a contar sus historias, y a veces a exponer cuestiones que son muy crudas y muy duras de abordar al registro que nosotros íbamos a hacer. En principio pensábamos que no iban a querer contar sus historias delante de la cámara, entonces estábamos pensando en formatos alternativos para narrar este proyecto documental transmedia, y después nos encontramos con que las tres consideraban que era muy importante contar su historia y hacerla visible, porque pensaban que contando esa historia iban a conseguir que muchas mujeres no cayeran víctimas de estas redes de trata de personas, que fundamentalmente se manejan a partir de prácticas de engaño. Entonces, para evitar que otras mujeres vivieran esta situación, decidieron contar esta historia en primera persona y hacerlo de una manera increíblemente valiente delante de la cámara y con el registro muy íntimo que pudimos lograr para este tipo de producción. Con respecto a la legislación, como bien les decía Gisela, trabajamos con la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, que fue aprobada en el año 2008, fue reformada en el año 2012, y que para nosotros fue fundamental para entender el delito y para poder articular la narrativa, porque esta legislación incluye algunas cuestiones que ya les vamos a contar. Bien,
El video que pasó recién tenía sonido, no sé si se puede escuchar correctamente. Se escuchaba. Sí. Perfecto, perfecto. Una pequeña píldora de introducción a el proyecto documental Transmedia y lo que nosotros queríamos decir, o la tesis que de alguna manera estábamos exponiendo con Mujeres en Venta. Yo les decía que la ley de trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina anticipa una serie de etapas que se cumplen en este tipo de delitos y que a nosotros nos permitía, desde el punto de vista narrativo, organizar el relato, organizar el proyecto Transmedia que queríamos expandir en una multiplicidad de plataformas, en una multiplicidad de soportes. Y en ese sentido, el proyecto documental Mujeres en Venta aborda una serie de temáticas en esas diferentes plataformas que tienen que ver con una primera instancia de captación de las víctimas, cuáles son las condiciones de vulnerabilidad que hacen que una mujer caiga en una red de trata, sea engañada y de alguna manera capturada para esas redes de trata con fines de explotación sexual. La instancia de traslado, recibimiento y acogimiento que nos da un panorama respecto de las rutas de la trata en Argentina, y esta es la condición por la cual nosotros tuvimos que salir de la ciudad de Rosario y empezar a pensar el proyecto en términos más nacionales, porque es fundamental para este tipo de delitos arrancar a la víctima de su lugar de origen y llevarla hacia otro lugar donde ya no tenga el apoyo de sus redes sociales, donde ya no tenga el apoyo de sus familiares y de sus amigos, y entonces le resulte mucho más difícil pedir ayuda para escapar de ese entramado. Las formas de sometimiento y los lugares de explotación, qué pasa con el mercado, qué pasa con los cómplices, qué pasa con los negocios asociados al delito de la trata de personas, y el lugar de los clientes, tratantes, prostituyentes, que son los que en definitiva sostienen el circuito que vuelve a comenzar, y que es lo que queríamos contar con el caso de Mujeres en Venta. La instancia de rescate y recuperación de las víctimas, qué es lo que pasa después, cuáles son los sistemas de denuncia, de qué manera pueden acceder las víctimas a la protección y a la justicia. ¿Qué ocurre cuando una víctima puede salir por diferentes razones de una situación de trata de personas con fines de explotación sexual? ¿Cómo se reinserta en ese entramado social, laboral, de su ciudad de origen, de su pueblo de origen al que tiene que volver? No podíamos abordar una problemática como Mujeres en Venta sin considerar el caso de Marita Verón y la lucha de Susana Trimarco como dos cuestiones paradigmáticas en Argentina en relación a la trata de personas y la explotación sexual, que fueron condición incluso para para la aprobación de la ley y para la modificación de la ley de trata. Y otra dimensión que nos parecía importante para este tipo de narrativas era considerar también las posturas abolicionistas y reglamentaristas en torno a la prostitución y qué vínculo podían tener con la cuestión del delito de la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, con esto en mente, empezamos a armar un proyecto transmedia. Ustedes vieron el documental para televisión, pero Mujeres en Venta tiene un montón de plataformas mediáticas distintas, desde donde contamos esa historia, abordamos la problemática de la trata. Hay plataformas digitales, hay plataformas analógicas, hay cruces entre los diferentes medios, hay algunas plataformas que son más narrativas, informativas, y hay otras que buscan la participación de los usuarios y buscan también que ese público empiece a comprometerse con la temática de la trata de personas y nos ayude a difundir, a denunciar y ayude a que otras personas también puedan aprender sobre la problemática de la trata y evitar que otras mujeres puedan caer en esta situación. Es un proyecto transmedia que tiene como plataforma principal un documental interactivo, que ustedes si lo quieren recorrer y lo quieren visitar, lo encuentran en documedia.com.ar/mujeres. Ahí se encuentran un documental interactivo que, para recorrerlo completo por la cantidad de información que tiene, por la cantidad de píldoras audiovisuales, infografías y contenido de lectura profunda, más o menos lleva unos 90 minutos de recorrido. Se puede recorrer de manera lineal, es decir, de principio a fin, pero también el usuario puede elegir sobre qué capítulos concentrarse o qué cosas ver de ese documental interactivo. Ese documental interactivo es el que pueden recorrer a partir del enlace que compartimos hace un ratito en el chat para que lo puedan ver. Narrativamente toma estas cuestiones que aparecen en la ley de trata de personas, la captación, el traslado, la explotación y el rescate de las mujeres, como 4 grandes nodos desde donde vamos abordando la problemática y conociendo
tanto las situaciones que vivieron nuestras tres protagonistas, como un montón de información contextual que ayuda a entender por qué les pasó lo que les pasó, y cómo funciona la trata de personas con fines de explotación sexual. Y agregamos un quinto capítulo que se llama Involucrate, que lo que hace es invitar a los usuarios a involucrarse con la problemática, a saber más sobre la problemática, a compartir, a visibilizar y a ayudarnos a que otras personas puedan descubrir el proyecto y aprender sobre el proyecto. Y tiene un apartado que es un botón que dice Ver recorrido transmedia, que nos permite acceder a otros contenidos, a otras plataformas que desarrollamos en tanto proyecto transmedia, es decir, que incluye un montón de plataformas distintas para contar esta historia. Si ustedes recorren el documental interactivo, se van a encontrar con muchísima información que va a ir apareciendo en pantalla a medida que hacen scroll down o que recorren con el mouse esta propuesta interactiva. Van a encontrar muchísima información extra a lo que ya estuvieron viendo en lo que es el documental para televisión como uno de los contenidos del proyecto Mujeres en Venta. Estamos viendo algunos pantallazos de lo que pueden encontrar en lo que es el documental interactivo. Ahora bien, en el recorrido transmedia, además del documental interactivo, que podríamos decir es el corazón de la narrativa o es el contenido más importante del proyecto, nos encontramos también con una serie de plataformas que buscan expandir esas historias, que nos cuentan algo más, que intervienen a veces sobre la calle, sobre la ciudad, sobre el territorio, como una forma posible para narrar, y que están apuntando a diferentes públicos. Y por eso trabajamos con un montón de lenguajes distintos y un montón de plataformas distintas para contar. Todos esos contenidos, si bien en algunos casos no fueron contenidos digitales, fueron digitalizados para que también estén accesibles dentro del recorrido transmedia que propone Mujeres en Venta, y también los van a encontrar, si los quieren recorrer o descargar o utilizar en los contextos que quieran, en la URL, en la dirección web que les pasó Gisela hace un ratito. Sí, y todo el tiempo a lo largo del recorrido del proyecto trabajamos como en estos dos ejes, ¿no? En el eje narrativo, de poder desentramar un poco este delito muy complejo que es el de trata de personas con fines de explotación sexual, explicarlo, darle contexto precisamente, poner las voces de las víctimas que nos contaban en primera persona cómo habían atravesado estas diferentes instancias de captación, de traslado, de sometimiento. Y por otro lado, así como el eje narrativo, un eje que tenía más que ver con una campaña de concientización, con una campaña de bien público. Ya vamos a ver algunas piezas específicas, plataformas específicas que desarrollamos para poder involucrar a la población, involucrar a los usuarios en conocer cómo funciona este delito, en conocer las historias, en también alentarlos a participar y a sumar información, a sumar datos y ser parte activa de este proyecto. En el marco del desarrollo de este proyecto transmedia, una de las primeras cosas que hicimos, conjuntamente con el lanzamiento del documental interactivo, fue pensar en una campaña gráfica, en una campaña callejera, para utilizar las marquesinas publicitarias que hay en la ciudad con un mensaje que tenía que ver con cómo funcionan las redes de trata, un mensaje gráfico a partir del uso de la cartelería, pero al que le sumamos una capa de información digital. Acá quisimos experimentar con realidad aumentada y utilizamos una aplicación que en ese momento estaba disponible. Este proyecto es del año 2015, hay un montón de cuestiones que tecnológicamente cambiaron entre el 2015 y el 2021, y por ejemplo el caso de la aplicación que usamos en ese momento ya no está disponible. Pero sí, en el año 2015 el usuario que se encontraba con estos carteles en las calles de la ciudad de Rosario podía descargarse la aplicación, que era Junaio, y podía desde su dispositivo móvil apuntar a ese gran cartel sextuple, que son de las formas de cartelería más grandes que hay en las marquesinas de la ciudad, y a través de su dispositivo móvil activar una segunda capa de información respecto de ese cartel, de esa propuesta gráfica, jugando con realidad aumentada. Esa figura femenina que aparecía en el cartel de algún modo cobraba vida y agregaba otro mensaje a la producción del cartel. Acá tenemos a continuación un registro de lo que fue esa experiencia de cartelería urbana más realidad aumentada. Para verlo en funcionamiento.
Esta fue una propuesta de comunicación en la calle, en el territorio, que interpelaba desde la gráfica, desde el cartel, es decir, el cartel funciona por sí mismo, el usuario puede solamente leer el cartel y no usar la realidad aumentada, y llevarse un mensaje importante respecto de la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual, pero además para quienes hicieron la experiencia de realidad aumentada, había una innovación tecnológica que para el año 2015 prácticamente no había sido explorada, y que en este caso aprovechamos la realidad aumentada como una innovación narrativa interesante dentro del proyecto Transmedia para abordar una temática documental y compleja. Y entre las piezas que pensamos para el lanzamiento de este proyecto Transmedia, además de la cartelería urbana, pensamos una serie de contenidos, una serie de piezas para pantallas de LED de exterior y de interior, que están ubicadas, una en la avenida Pellegrini, que es una avenida de mucha circulación, muy importante para la ciudad, y otras en el interior de un shopping del Alto Rosario, y pensamos ahí una serie de mensajes específicos para aprovechar el espacio donde se mostraban esas píldoras. Un contenido para la pantalla del LED de la calle y un contenido para la pantalla de LED del shopping, donde lo que tenemos es un espacio de consumo, de compra y venta de mercancías, una pantalla donde lo que se suele ver es publicidad o promoción de productos, y entonces pensamos en un contenido específico donde se trabajara o se abordara la cuestión de la compra y venta de los cuerpos de las mujeres y el consumo de los cuerpos de las mujeres, como si fuera una publicidad en principio, pero con un mensaje particular en relación al proyecto de Mujeres en Venta. Avanzamos. Dentro del proyecto Transmedia tenemos una pieza audiovisual muy importante, que es el documental que ustedes tuvieron la oportunidad de ver, que es Historias Silenciadas. En este caso es un documental para televisión, pensado con un formato adecuado para poder ser emitido por los canales de televisión, en principio por los canales de televisión locales de la ciudad de Rosario, pero después circuló y fue emitido por otros canales a nivel provincial y a nivel nacional, y donde lo que decidimos hacer en términos narrativos fue enfocarnos exclusivamente en los testimonios de estas mujeres. Y acá no tenemos testimonios o relatos de especialistas, de organizaciones, de organismos, sino que exclusivamente con las entrevistas en profundidad que pudimos hacer con estas tres mujeres que aportaron su testimonio, articulamos la narrativa de Historias Silenciadas. Es un documental que se estrenó en la televisión rosarina, coincidentemente con lo que fue la primera marcha por la erradicación de la violencia de género, una de las primeras marchas del movimiento feminista, o que dio origen, si se quiere, a las marchas del movimiento feminista en el país, y que fue la marcha de Ni Una Menos. Ese día, durante esa jornada, después de la marcha, creo que fue a eso de las 10 o 11 de la noche, sí, Canal 3 emitió el documental Historias Silenciadas, y eso también nos permitió que el contexto tuviera una significación muy particular.
consiguió el documental una fuerza que quizás no hubiese tenido si no fuera por el momento indicado en el que fue mostrada esa producción audiovisual en un canal de la ciudad. Previamente a lo que fue el estreno del documental audiovisual Historias Silenciadas, también fueron emitidos por el mismo canal una serie de micros de contenidos de 5 minutos que anticipaban ese estreno y donde íbamos agregando o contextualizando la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual, y son micros que los pueden encontrar dentro de los contenidos de el proyecto Mujeres en Venta en el canal de YouTube de la serie Documedia, que es la serie donde está alojado este proyecto. Son micros de 5 minutos de duración que se fueron mostrando previamente al estreno del documental para televisión. Otra cuestión interesante que conseguimos en el caso de Mujeres en Venta, cuando nosotros estábamos haciendo esta investigación, donde les contábamos, primero hicimos una serie de entrevistas a especialistas, después pudimos dar con los testimonios que podían narrar en primera persona la situación de la trata de personas con fines de explotación sexual, nos encontramos con un caso particular, que era un caso que en ese momento estaba en proceso judicial, estaba siendo tratado por los tribunales federales en la ciudad de Rosario, donde la historia que teníamos para contar podía de alguna manera ejemplificar todos esos elementos que nosotros veíamos en la problemática de la trata. Teníamos una historia que periodísticamente era muy potente, que nos permitía abordar un montón de cuestiones claves que nosotros queríamos narrar sobre trata de personas con fines de explotación sexual, pero donde nos encontrábamos con una situación de que la protagonista estaba bajo protección de testigos, donde teníamos alguna información que estaba de alguna manera encerrada en un expediente judicial que no nos servía de la misma manera en términos narrativos como si nos servían las entrevistas que habíamos hecho como parte de la investigación, pero donde realmente queríamos poder contar esa historia por el potencial que tenía para articular todas las cuestiones que hacen a la trata de personas. Entonces decidimos... Decir que ese caso, como estaba mencionando Anaí, respondía perfectamente a todo el circuito que veníamos analizando a partir de la legislación de trata, al momento específico de captación y a los modos en los que se producen esa captación de víctimas, al traslado, en este caso, en el caso que estábamos viendo en el expediente, desde un país limítrofe hacia Argentina, donde la víctima había sido separada de todo su entorno social, de todas sus redes sociales, sin vínculos afectivos o de alguien que la pudiera ayudar, y por supuesto la consumación del delito, que fue la explotación sexual en la provincia de Buenos Aires. Bueno, después el caso se termina juzgando en la ciudad de Rosario, y por eso estaba acá el expediente judicial, pero como decían ahí, un material sumamente difícil, el lenguaje judicial, como para trabajarlo narrativamente, y bueno, vio la luz a partir de esta pieza específica, ¿no? Exacto, teníamos esta historia de esta mujer que fue captada con mecanismos de engaño en Paraguay, explotada en un prostíbulo del norte de la provincia de Buenos Aires, que consiguió escapar, que consiguió denunciar esa situación, y a partir de esa denuncia se liberan a otras mujeres que estaban siendo explotadas en ese prostíbulo. Jurisdiccionalmente correspondía a los tribunales federales de la ciudad de Rosario juzgar el caso. Pudimos acceder al expediente judicial, y en el expediente teníamos un montón de testimonios que eran súper importantes y muy relevantes para contar la historia. Pero teníamos esta cuestión de la protección de la víctima y de los testigos, y un expediente de unas 500 páginas que desde los aspectos narrativos no nos servía a nosotros para contar una historia potente de la manera como nosotros queríamos narrarla. Entonces transformamos esa historia en un guión para historietas, y pensamos en este producto que es Mujeres en Venta, Periodismo en Viñetas. Son 5 capítulos donde contamos la historia de Sofía, esta protagonista, a través de una serie de viñetas, una serie de ilustraciones. Es un contenido que lanzamos originalmente en soporte papel, es decir, impreso, se distribuyó gracias al periódico El Eslabón, un semanario de la ciudad de Rosario que nos permitió incorporarlo y distribuirlo conjuntamente con sus ediciones,
pero a medida que se iban lanzando también los capítulos en soporte papel, los digitalizábamos y los subíamos a la web para que tuvieran acceso libre cualquier persona que se conectara con el proyecto y pudiera leer esos cómics o descargar esos cómics para trabajarlos y para hacerlos circular. Y es un contenido que, por ejemplo, apela a otro tipo de público en relación a cómo estamos pensando cada una de las plataformas con sus diferentes audiencias o con sus diferentes usuarios, y que se utilizó fundamentalmente en las escuelas secundarias para poder tratar la problemática de la explotación sexual con una narrativa mucho más amigable para los adolescentes y que les permitió a muchos docentes abordar la temática a partir de los diferentes capítulos de la historieta o del cómic Mujeres en Venta. Otra de las producciones que hicimos dentro del proyecto Transmedia Mujeres en Venta fue una serie de movisodios. Son contenidos que están pensados para ser consumidos en dispositivos móviles, es decir, son contenidos breves y que apuestan a una pantalla pequeña, por eso tienen un montón de cuestiones desde lo estético para que puedan ser visualizados y aprovechados a través de dispositivos móviles, donde lo que contamos son temas específicos muy particulares en relación a la gran problemática de la trata. Por ejemplo, el caso Marita Verón y la lucha de Susana Trimarco tiene su propio movisodio donde abordamos ese caso y esa situación, o bien los vínculos o las problemáticas respecto de la prostitución y la trata, los correlatos que existen entre estas dos cuestiones, también son abordados desde un movisodio específico, que es el que les queremos compartir ahora, que en unos pocos minutos nos cuenta, en este caso, las diferentes caras del problema. Prostitución, explotación sexual y trata son tres caras de un mismo problema. No se puede trabajar o solucionar esto si no se comprende cuál es la mecánica y cuál es la ideología que sustenta esto. Como sociedad tenemos dividida la trata y están porque les gusta. Ninguna mujer es puta porque le gusta, lo es porque no tiene opciones. La mujer que está en situación de prostitución puede estar hoy por su cuenta, mañana explotada por un fiolo, pasado explotada en un prostíbulo. Está claramente demostrado que en la calle, en el privado, donde sea, siempre hay un proxeneta. Se cerró un lugar que sí, se había explotación sexual, pero muchas chicas quedaron en la calle. Creo que han quedado pendientes algunas discusiones vinculadas a qué hacer con aquellas mujeres que eligen libremente realizar trabajos sexuales a cambio de una suma de dinero. Una cosa es combatir la trata de personas y otra cosa es meterse con mujeres que eligieron el trabajo sexual como medio de vida. Y yo creo que no, que la prostitución no es un trabajo. La desesperación te lleva muy mucho. En la noche encontrás al hijo de puta, el que te golpea, el que te paga, el que te droga, el que te emborracha, el que te usa, el que te desaguza, el que te tira en un zancón, al que te hace todo. El varón que paga por sexo no le interesa saber en qué situación está la mujer por la cual paga, la mujer a la cual compra o alquila. Es decir, es la demanda la que genera este tipo de situaciones. Porque la prostitución en realidad siempre fue una respuesta a prejuicios, o a una sociedad machista que quiere tener sometida a la mujer, o aquel que no se anima a vivir las fantasías con aquella persona que elige. Una sociedad que abre los diarios para ver horrorizado todas las desapariciones de mujeres, pero da vuelta la hoja y tiene todas las ofertas de mujeres que están en esa misma situación. No hay rubia, pelirroja, trigueña y morocha. ¿Vos venís y te quedás con quién matar una vez? 21 hasta 28. Realmente, digamos, esa mirada de hipocresía también garantiza unas relaciones de poderes, la relación de esclavitud, la relación donde se le otorga a alguien que puede explotar a una persona. Si nosotros seguimos como sociedad diciendo, tiene 12 años, tenemos que llevarlo que debute con una puta. Si seguimos como sociedad permitiendo eso, también estamos permitiendo nosotros la trata, no somos inocentes.
Bueno, yo creo que a esta altura de la presentación nos vamos haciendo una idea de los distintos aspectos, los distintos ejes que va recorriendo el proyecto y cómo a partir de diferentes plataformas, de contenidos en diferentes soportes que fuimos presentando en distintas plataformas, uno puede ir armando la trama compleja de esto. Por eso Anaí decía al comienzo, no repetimos contenidos entre una propuesta y otra, entre el documental y otras de las piezas que fueron circulando, sino que la intención es siempre ir abordando, contextualizando, ampliando información, expandiendo lo que fuimos aprendiendo de nosotras también en la investigación de este delito. Entre las plataformas sobre las que trabajamos, una de las plataformas participativas o colaborativas es un mapa del delito de la trata de personas con fines de explotación sexual, que es un mapa abierto donde los diferentes usuarios pueden incorporar la información que conozcan respecto a esta situación, fundamentalmente las búsquedas de mujeres desaparecidas en diferentes lugares de la Argentina, pero también se puede incorporar información sobre prostíbulos o privados que han sido desarticulados y desde donde se rescataron mujeres, o lugares de explotación que se conozcan, de manera anónima, pero sí con un filtro donde nosotros podemos definir lo que se publica o no se publica después de hacer un control o un chequeo de la información. Es un mapa colaborativo que también nos permite ver cómo las diferentes provincias del país están involucradas en las situaciones de trata, algunas provincias más como lugares de captación y otras provincias más como lugares de explotación, pero nos encontramos con todo el mapa del territorio nacional involucrado en esta problemática. Por supuesto, si pudiéramos ampliar la investigación, seguro, y ya lo estamos viendo en el caso de la historia que contamos a través del cómic del periodismo en viñetas, es una problemática que en realidad tiene articulaciones internacionales. Nosotros decidimos establecer esa delimitación geográfica porque era también lo que podíamos investigar y narrar en el marco del proyecto Mujeres en Venta. Y finalmente, un contenido, una plataforma que cierra de algún modo el desarrollo transmedia del proyecto, que no fue pensada al principio de la producción, cuando hicimos el primer trazado del mapa narrativo y cuando decidimos las plataformas sobre las cuales íbamos a contar. No estaba pensado incorporar un libro, pero el mismo desarrollo narrativo y las cuestiones que a nosotros nos parecían que no estaban lo suficientemente profundizadas o que aparecían como una demanda de información a lo largo de la investigación y la circulación de la producción, nos hicieron ver la importancia de incorporar esta última plataforma, que es un libro que en principio está disponible en soporte digital, pero siempre tenemos la idea o la intención de poder publicar también en soporte papel para que pueda circular por otros espacios. Y es un libro que lo que aborda es el qué pasa después, qué ocurre con esas mujeres que son rescatadas o que consiguen liberarse de una situación de trata de personas, y cómo intervienen profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, profesionales del campo del derecho, para poder reinsertar a esas mujeres en sus espacios sociales, familiares, laborales. Y sobre todo hay muchísima información y muchísimo conocimiento producido por organizaciones que trabajan en el campo, organizaciones no gubernamentales, asociaciones que están ayudando a esas víctimas y haciendo la contención de esas víctimas. Una serie de saberes que están articulados en este libro, que se titula ¿Qué pasa después? Aportes y desafíos para la construcción de derechos de víctimas de trata y explotación sexual, que además contiene una serie de ilustraciones muy interesantes que acompañan estos artículos, y que respecto de la circulación y del público al que apunta, es un material que ha tenido una muy buena recepción en los espacios universitarios, fundamentalmente donde se están formando profesionales de la psicología, del trabajo social y del derecho, como tres campos que intervienen en la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual, y donde necesitamos producir todavía más conocimiento respecto de cómo acompañar a esas víctimas para que efectivamente puedan volver a sus espacios familiares, sociales y laborales, después de haber atravesado una situación tan terrible como la trata y como la explotación sexual. Sí, decir que esto era un punto muy sensible, como decían ahí, no estaba pensado en un inicio, pero aparecían todas las entrevistas que hacíamos, en las historias a las que teníamos acceso, ¿no? Es un punto en el que muchas veces se permite de alguna manera sostener la explotación, ¿no? Porque a las víctimas se les implanta esa idea de a dónde van a ir después, qué van a hacer después de eso, cuando
las aislaron de sus contextos afectivos, cuando las trasladaron hacia un lugar lejano, las convirtieron en putas y no pueden volver a su pueblo con sus familias a contarles eso por lo que atravesaron. Entonces era como un punto muy sensible abordar estas cuestiones, también un punto sensible dentro de la legislación, ¿no? Que tenía el objetivo claro de trabajar en el rescate de víctimas. Bueno, ¿qué hacemos después con esas víctimas que sacamos de esos contextos? ¿Cómo las ayudamos laboralmente? ¿Cómo las ayudamos también en su reconstitución psicológica? Entonces se fue volviendo como un punto primordial a medida que nosotros avanzábamos en la investigación, y por eso se pensó en el desarrollo de esta pieza específica, de este libro específico, donde se convocaron un montón de especialistas a pensar juntos, a debatir juntos para trabajar en estos artículos. Es un libro muy plural, es un libro muy polifónico, donde hay un montón de voces que relatan las experiencias de trabajo en el campo, fundamentalmente, que es algo que nos parecía clave como para aportar algo de luz a este escenario donde a lo mejor no hay tanta producción de conocimiento, o hay un cierto vacío de conocimiento sobre el cual tenemos que seguir trabajando. Así que el libro es un poco la plataforma que viene a cerrar toda esta articulación transmedia y que aparece o emerge a lo largo del desarrollo de la producción. Y hasta acá lo que les queríamos compartir en términos de presentación. Queríamos presentarles las otras plataformas que forman parte del proyecto Transmedia, porque entendemos que ustedes pudieron ver el documental para televisión, pero hay muchísimo contenido más para seguir viendo y para seguir recorriendo como parte del proyecto Transmedia, y por supuesto los invitamos a explorarlo, y los invitamos a compartirlo, y a descargarlo, y a ponerlo en circulación, porque nos parece que esa es una de las claves de poder comprometernos en la lucha contra la trata, y poder evitar que otras personas, otras mujeres caigan en situaciones de violencia de género tan extremas como es el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual. Si les parece, dejo de compartir pantallas y nos volvemos a ver y podemos charlar un rato. En horario, para respetar el tiempo de todos los que nos están acompañando, también las obligaciones de nuestro vicerrector, que está con una actividad muy cerquita de esta y necesitaba que respetáramos el horario. Y muy agradecidas de poder compartir este trabajo con ustedes dentro de este marco muy valioso de los 16 días en los que estamos pensando, juntos debatiendo acerca de cómo trabajamos, ¿no? en este campo, de cómo seguimos pensando todos los días qué hacer para que la violencia contra las mujeres cese. Así que realmente muy contenta y agradecida con Olga, con Vivi, con todo el equipo por este espacio para poder compartir nuestro proyecto. Bueno, maravilloso. Nos hemos quedado sin palabras, y la verdad que la combinación de formatos, la combinación de medios que trascienden cualquier forma narrativa, la verdad que en esta combinación nos interpela y cumple acabadamente la misión de esta jornada, que era poder reflexionar, porque ustedes nos acercaron el fondo de la cuestión a través de una conjunción de materiales riquísimos y maravillosos. Olguette, yo sé que vos siempre tenés la palabra justa para la reflexión final. No, yo no tengo la palabra justa, porque realmente cuando uno vuelve a ver este material, yo lo que quiero es que nuestro auditorio, y que tanto Daniel, Beatriz, gracias por estar y por hacer todas esas referencias, se visualice un poco aquí esta cuestión que tiene que ver con cómo se trabaja. Yo creo que una de las cosas interesantes que tiene, por lo menos este material, es que es un material que es una gran medusa. Digamos, hay un documental breve que dispara un montón de cuestiones que efectivamente tocan y tocan en un momento determinado resortes que aún hoy en nuestra ciudad se agigantan desde la perspectiva de la problemática. Cuando tanto Gisela como Anaí comentan esta ciudad que tiene este problema del narcotráfico y se toca de esta manera, cómo las mujeres van y vienen, que también es otro de los comercios que tiene esto. No solo pasa en Rosario. Lo interesante es que
lo que tanto Gisela como Anaí, como todo este equipo de jóvenes fantásticos que hacen de un solo tema esta gran medusa, que toca todos estos lugares, digamos, hace una reflexión sobre un montón de situaciones que parece que de alguna manera van provocando algunas miradas un poco más atentas sobre el hecho y luego se diluyen, ¿no? Si uno puede volver a escuchar alguna de las opiniones de las personas que en ese momento, tanto Gisela como Anaí, tomaron como referencia, digo, tanto con Fernando, con Joaquín, con todos los chicos que trabajan puntualmente sobre eso, se van a dar cuenta que hay una temporalidad que ya no rescata ninguna de las problemáticas abordadas. Por eso todos los otros formatos. Y creo que una de las cosas interesantes que tiene este trabajo, que es la posibilidad de mostrar que uno no necesariamente con un solo modelo, con una sola plataforma, puede determinar cómo es este tema, sino que hay que ir buscando innovaciones increíbles. Cuando uno habla de una historieta que parece que es una cuestión alejada de las nuevas plataformas y sin embargo hace hincapié en cómo llegar a otros estadios, realmente a uno lo impacta. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento y de emoción, porque bueno, las muchachas son las muchachas, tienen mucho que ver conmigo desde la perspectiva del afecto y de que hemos pasado en algún momento, les he estropeado la cabeza, pero se ve que no tanto. Entonces, para mí es un orgullo maravilloso y siempre me parece importante que desde ASAEC nosotros podamos colaborar en estas producciones, ¿no? Cuando la embajada amablemente proporciona estos espacios, estos intersticios donde uno puede colaborar con estas mentes tan creativas que colocan los temas que siempre se hablan, se escriben, pero pragmáticamente no se ven. Esto es el tema es la visibilización, ¿no? Entonces, nada, agradecidísimas, ha sido un lujo. Creo que esto debe repetirse en otras áreas, en la continuidad, porque esto no ha terminado, esto tiene que ser permanentemente rearmado, como permanentemente es el tema de saber por qué desde el 25 de noviembre uno está bregando porque la violencia termine. Entonces, y otra cosa que es muy interesante, no han sido objeto de malos tratos desde alguna perspectiva el equipo que hizo esto, porque sufrió mucha zozobra para que esto tuviera la culminación que tiene hoy. Pasaron por muchas situaciones violentas, el robo de material, el incendio de no sé qué, la amenaza de no sé dónde. Estas cosas son muy importantes y son jóvenes hoy y en aquel momento eran transgresoras, atrevidas e increíblemente valientes. Esto no es menor. Para una universidad como la nuestra y para una embajada que yo me emociona que nos acompañe, realmente esto fue en ese momento y hoy el ejemplo más claro de lo que se puede hacer con respecto a visibilizar. Son valientes, se han bancado, Daniel es un término para decir, se han aguantado, se han bancado muchas situaciones increíbles y han tenido que estar frente a personas que con cara de un buen jugador de póker no hacían ningún gesto para resolver nada. Así que, gracias. Para mí, un orgullo, para Saek, un orgullo, para Viviana, fue un lujo escucharlas, como siempre. Exacto. Gracias. Y no por nada es multipremiado todo el material que ustedes han producido desde Transmedia. Así que bueno, agradecerles la generosidad porque al compartir este material y al mostrarnos en este recorrido, nos facilitaron la comprensión desde muchos lugares. La mayoría de los integrantes del auditorio somos docentes, así que tanto la temática como los formatos serán tenidos muy en cuenta para poder accionar.
porque estamos reflexionando. Luego vendrá la acción. ¿Cómo hacer para colaborar con este tema de tanta trascendencia social? Bueno, maravillosa Muchas gracias. jornada. Gracias. No, a ustedes. Le damos la palabra a nuestro vicerrector para que haga el cierre, ¿les parece? Bueno, gracias, Vivi. Bueno, chicas, la verdad que yo noté muchas de las palabras que se dijeron. Tiempo, colaborar, violencia, valientes, repetir. Y la verdad que es un conjunto de ideas que me enorgullece tener en esta universidad, porque tiene que ver con la Universidad Nacional de Rosario. Tiene que ver con un proyecto que comenzó allá por agosto del 2019 y encabeza el señor rector Franco Bartolacci, quien es un embanderado de trabajar estos temas y profundizarlos y difundirlos. Humildemente este vicerrector a disposición de ustedes para tantas veces como podamos, con esta herramienta que ponemos a disposición de ASAEC cada martes y jueves, a través de los Zoom, y poder difundir y poder trabajar y por supuesto todo lo que podamos hacer. Queda mucho camino por recorrer, pero no es poco el que han recorrido. Y así como para Olga es un orgullo, porque las ha tenido también con ella en su formación, permítanme decirle que para este vicerrector también es un orgullo, porque ustedes son el futuro, y a pesar de las dificultades, ustedes muestran que tenemos futuro, porque tenemos un pasado que estamos construyendo, pero fundamentalmente un presente con mucha energía y con mucha fuerza. Así que gracias. La jornada ha sido hermosa. Disculpas, porque por mis compromisos a lo mejor faltaron algunos minutos, pero tengamos a disposición tantas horas como crean necesarias poder tener. También quise estar hasta el final. No quería hacer lo que a veces tenemos que hacer, que es saludar al principio y tener que disculparnos por irnos. Prefiero disculparme por haber, tal vez que nos hayan faltado algunos minutos, pero haberlos acompañado en toda la jornada. Y también quiero acompañar a los compañeros de Zavalla, a los chicos de la Secretaría de Extensión, y por eso a lo mejor la premura de este día. Trabajemos juntos para difundir tanto como podamos, y que juntos construyamos en el futuro una sociedad con no violencia, sin violencia, de ningún tipo. Porque hay tantas violencias que si nos pusiéramos a hablar de violencia tendríamos que estar varias jornadas, ¿no? Y a veces pasa, y ahora hablo, aparte como vicerrector, como rosarino, que estamos en una ciudad que en este momento está en un momento muy difícil. Y como siempre pasa, muchas veces se mediatiza lo que no está bien, y hay hasta un poco de crueldad en cómo se tratan en este momento los temas que estamos transitando y viviendo en la ciudad de Rosario. Pero también hay otro Rosario con mucha gente como ustedes y como tantas otras que venimos haciendo las cosas bien, y que seguramente juntos somos muchos más que los violentos, y en el día de mañana daremos la posibilidad de que esta sociedad cambie y sea mucho mejor para todos. Me emocionó muchísimo escucharlas, porque también conozco el proyecto, más allá de esta actualidad en el espacio en el que estoy. Ustedes conocen que soy un ya viejo universitario de distintas participaciones institucionales, y el que con la construcción de quienes integran el espacio con ustedes también lo conozco hace mucho tiempo y respeto por su trabajo. Cierro porque tengo muchas ganas de hablar y al final voy a robar los minutos yo. Me enganché un montón y tengo tantas cosas para decir, ¿viste? Más estos días que a veces uno está con tantas situaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Daniel, muchísimas gracias por estar. Esperemos contar con tu presencia tantas veces como podamos. Para mí es un placer trabajar con ASAEC. Para mí es un placer como vicerrector darle el lugar a ASAEC, que desde lo personal se merece, y estamos construyendo juntos. Porque muchas veces, porque ASAEC no empezó con este vicerrector, tiene una historia propia de muchísimos años. Y esto también lo digo con respeto. Esperemos seguir sosteniendo en el lugar que hoy tenemos a ASAEC para el futuro, que personalmente creo que es el que se merece. Anaí, Gisela, muchísimas gracias.
Tengo una forma muy particular de cerrar cada jornada, y es donde, por supuesto, a Sofía, a Viviana, a Olga les agradezco por poder permitirnos una jornada más de trabajo. Y simplemente le digo, Vivi, Olga, Sofía, nos vamos. Ahora hasta mañana, porque la jornada sigue mañana como fue ayer, y seguramente disfrutando de actividades tan gratificantes como la de hoy. Anaí y Gisela, a disposición de ustedes. Vamos juntos para que no haya más violencia. Que termine muy bien su día y cuidémonos mucho, porque también el COVID sigue estando y lo tenemos que superar. Que termine bien la jornada y muchas gracias. Gracias, Beatriz. Chicas. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.